Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043. Si te quieres integrar al grupo, si tienes alguna pregunta, puedes mandar tu mensaje. En Facebook te recomiendo que te integres a la página Derecho Agrario. En YouTube puedes encontrar en el canal Ramón Herrera Chela y muchos videos más en la materia agraria. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, también abarco a la ejidataria, ambos géneros, por equidad. Y este tema aplica para ejidos y comunidades. El tema es el Consejo de Vigilancia, de acuerdo al artículo 35 y 36, Ley Agraria. Pero antes, una introducción. Debe de haber equilibrio al interior del ejido. Ese sano equilibrio de poder, de acuerdo a las facultades que tiene la asamblea como órgano superior dentro pues del ejido o la comunidad, y de acuerdo al comisariado que dirige y representa al ejido. Recordemos que la asamblea es donde se toman las principales decisiones que trascienden en el ejido, y el comisariado, aparte de representar al ejido, es el encargado de ir a ejecutar dichas decisiones. Y es aquí donde entra la pieza clave, el Consejo de Vigilancia, que va a supervisar, de hecho, a ambos. Lo recomendable, lo sano, es que la planilla perdedora en una elección quede como Consejo de Vigilancia. Esto pues para evitar complicidades en caso de que el comisariado caiga en las tentaciones o en algunas tentaciones de hacer las cosas de manera indebida, o cuando la planilla perdedora quiere volver a competir dentro de 3 años y para no tener impedimento por el tema de la reelección, entonces se recomienda que los integrantes del Consejo de Vigilancia sean personas opositoras distintas al grupo que ganó pues la elección como comisariado ejidal o como comisariado de bienes comunales. Ahora sí, vayamos al análisis de la ley agraria vigente, artículo 35. El Consejo de Vigilancia. Vigilancia significa supervisar. De hecho, el Consejo de Vigilancia puede pedir o hasta exigir, eso sí de manera respetuosa, información, datos, documentos en cualquier momento al comisariado para su revisión, para su supervisión. El Consejo de Vigilancia, señala la ley, estará constituido por un presidente y 2 secretarios. Les llaman vocales a los secretarios. En ambos casos debe existir propietarios y sus respectivos suplentes, y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno. Desafortunadamente, la mayoría de los reglamentos o estatutos comunales no están actualizados de acuerdo a las necesidades y a los problemas que cada ejido o comunidad enfrenta. Dice el artículo: si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Es importante recalcar que el Consejo de Vigilancia no tiene la representación legal del ejido. También que al momento de constituirse, el Consejo de Vigilancia debe de respetar la equidad de género. Y su función, los integrantes, por lo general lo acreditan con el acta de elección y su respectiva credencial para votar con fotografía, que es la más usada. Artículo 36, Ley Agraria. Son facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia. Número 1. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea. Esto significa que el Consejo de Vigilancia le debe de
hacer llamados de atención preventivos, ya sea en privado, al comisariado ejidal, o públicos, es decir, exponer la situación por parte del comisariado ante la asamblea para que la asamblea esté enterada y después no haya ni sorpresas ni sorprendidos. Segunda facultad u obligación del comisariado: revisar las cuentas y operaciones del comisariado. Ojo aquí, no hay que esperarse hasta que concluya su administración, no hay que esperarse los 3 años. Lo pueden hacer, y es lo recomendable, es lo saludable, durante la administración. En cuanto empiezan a haber movimientos, comportamientos sospechosos, ocultos, poco transparentes, o evidentemente irregulares o indebidos, es ahí donde el Consejo de Vigilancia debe de llamar a cuentas al comisariado. Dice el artículo, a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante esta las irregularidades que haya incurrido el comisariado. Es decir, el Consejo de Vigilancia puede denunciar ante la asamblea las irregularidades. La ley se quedó en corto, como de costumbre, porque en el sentido más amplio de la interpretación de sus artículos, desde luego que se deduce que el Consejo de Vigilancia tanto puede ir a la asamblea, que pues la asamblea no es ninguna especie de autoridad, ninguna especie de dependencia pública, entonces no va a pasar a mayores, o bien puede ir el Consejo de Vigilancia ante la Procuraduría Agraria para que con la intervención o la Procuraduría Agraria sea el intermediario, puedan aclarar cualquier situación. Pero la Procuraduría Agraria tampoco es autoridad, entonces hay que ir al Tribunal Agrario. Pero antes también puede ir el Consejo de Vigilancia al Registro Agrario Nacional. Cuando andan intentando inscribir trámites de contratos, convenios, actas que están cuestionadas o que definitivamente no se llevaron a cabo en el ejido y están siendo ingresadas en nombre del ejido, el Consejo de Vigilancia puede ir a la delegación del RAN a solicitar copias de esa información o a por lo menos avisar por escrito sobre la situación y proceder consecuentemente, ya sea con una demanda ante el Tribunal Agrario, que es la autoridad competente por excelencia, o si de los actos, de los hechos se desprende algún delito, como fraude, como falsificación, entonces también puede ir ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, ante las autoridades penales, pues. Y recalco este punto: ustedes ejidatarios que también ven este video, comuneros, integrantes del Consejo de Vigilancia, no es necesario a que concluya todo para entonces sí comenzar. No es necesario a que finalicen los 3 años de administración del comisariado ejidal para ahora sí proceder. Lo pueden hacer en cualquier momento, siempre y cuando existan suficientes motivos, o como decimos por ahí, la duda razonable. Y se entiende que el Consejo de Vigilancia tiene esas facultades, aún en contra de la voluntad de la asamblea, o sin falta, no hace falta que lo autorice la asamblea, porque en ocasiones se presentan situaciones muy urgentes y hay que proceder de inmediato. Ya en su momento, cuando se reúna la asamblea, entonces se le expondrá la situación. Por cierto, la Procuraduría Agraria, como dependencia pública de servicio social gratuito para los ejidos y comunidades y sus integrantes, tienen la obligación también de brindar asesoría al Consejo de Vigilancia y en su caso asignarles un abogado de oficio si la situación que plantean requiere que sea llevada ante la instancia de los tribunales agrarios o alguna otra autoridad como la que ya mencioné, Ministerio Público, Fiscalía, etc. Tercera facultad u obligación del comisariado: convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado. Se pueden dar distintos motivos. Por ejemplo, que el comisariado, por irresponsable, porque fallecieron sus integrantes o algunos de sus integrantes, porque no tiene interés en el cargo, simplemente no convoca y ha transcurrido tiempo suficiente para que debió haber convocado y no lo hace. O bien
se le venció los 3 años al comisariado exactos, ya no puede convocar. Es ahí donde el Consejo de Vigilancia sí puede convocar, de acuerdo a esta fracción de este artículo. Y eso significa que el Consejo de Vigilancia va a redactar las convocatorias y su función del Consejo de Vigilancia va a llegar hasta el pase de lista para determinar si se reúne el quórum legal de acuerdo al tipo de asamblea y de acuerdo a que si se trata de primera o segunda convocatoria. Y si hay quórum legal, entonces se va a instalar la asamblea, se va a constituir legalmente hasta el punto donde elijan a la mesa de debate o la mesa directiva de la asamblea, es decir, el presidente, el secretario y los 2 escrutadores. Hasta ese punto llega la función del Consejo de Vigilancia. Y de hecho, no tiene ningún impedimento si la asamblea en ese momento elige al presidente del Consejo de Vigilancia como presidente de la asamblea para que se haga cargo de desahogar toda la asamblea, todos los puntos enlistados en el orden del día. No hay ningún impedimento, lo pueden hacer. El secretario puede ser el mismo secretario del Consejo de Vigilancia y el segundo secretario del Consejo de Vigilancia puede ser el escrutador, por ejemplo. Y cuarta, las demás que señale la ley y el reglamento interno del ejido. Pues deja abierta la puerta para que puedan otorgársele más facultades al Consejo de Vigilancia, cuyas facultades, bueno, pueden estar por encima de las que tiene o no pueden ser las mismas de las que tiene ya el comisariado ejidal. Consideraciones finales. Si los integrantes del Consejo de Vigilancia no hacen las cosas correctas, de acuerdo a estos artículos, se entiende que también incurren en responsabilidad, tanto por su función y en ocasiones hasta de carácter personal. Puede ser por complicidad, estuvieron de acuerdo, vieron y dejaron pasar las cosas indebidas que hizo, por ejemplo, algunos integrantes del comisariado, el comisariado en sí, o por la omisión, precisamente, el desinterés. El hecho de que digan no estuve enterado, eso no te deslinda de responsabilidades. Tu obligación era enterarte, para eso te pusimos de vigilante. Y tenías esa facultad de pedir información, datos de manera oportuna. Y eso significa que pues el Consejo de Vigilancia también puede ser removido en cualquier momento, ya sea los 3 integrantes, incluyendo los suplentes, o nada más algunos de ellos. El Consejo de Vigilancia como tal, desde luego que también está obligado a rendir cuentas de sus funciones en cualquier momento, o ya sea en las fechas o periodos acostumbrados, como fin de año o al finalizar pues su cargo. Otra consideración o recomendación importante, realmente debe de existir esa oposición, siempre sana, siempre recomendable para que exista el equilibrio. Es decir, los integrantes del Consejo de Vigilancia deben de ser la oposición al comisariado. Y por oposición no me malinterprete, no significa que se van a estar peleando a cada rato, significa que van a equilibrar de que el comisariado ejidal, el comisariado de bienes comunales, haga bien las cosas. De hecho, no tiene ningún impedimento en acompañar al comisariado ejidal a todas las diligencias o por lo menos a las más importantes, precisamente para vigilar que haga las cosas bien, que no haga nada indebido. Y eso significa que también los integrantes del Consejo de Vigilancia pues deben de exigirle dinero a la asamblea, que también dispongan de fondos para moverse por su propia cuenta, para gastos operativos, para viáticos y esas cosas. Y a manera de reflexión final, ¿quién vigila al Consejo de Vigilancia? La ley no lo señala. Se los dejo a la reflexión. Gracias por la atención, gracias por los saludos. Gracias por las preguntas y comentarios. Vamos a seguir pues analizando paso a paso la ley agraria hasta culminar los 200 artículos y combinándola pues con diversos temas para someterlos a votación.